¿Estás hablando en serio? Sí. ¿No era esto lo que tú querías? ¿Cuántas veces me lo pediste? Sí, claro, pero como siempre evades el tema. Ya me conoces. Así soy yo de imprevisible. ¿Y ya ves? Acepto ser tu esposa. Ok. ¿Y entonces para qué día te parece? El día que tú quieras. Lunes. Un lunes. ¿Y quién va a ir a una boda un lunes? Para que haya boda, lo único que tiene que haber son novios. Y ya están. Así que listo. No entiendo por qué tanto apuro. ¿Qué pasa? ¿Estás ¿Embarazada? Solo quiero salir de esto ya. ¿Cómo que quieres salir de esto ya? Casarme contigo me va a impedir seguir pensando ¿En qué? en alquilar muchas cosas para la boda y terminar gastando mucho dinero. Lo que quiero decir es que hagamos algo práctico y que dure lo menos posible. Ya. Tú lo que quieres es que tengamos sexo. ¿Qué? No, yo también me muero de ganas, pero en este momento no puedo, estoy trabajando. Y sabes, una cosa, por el dinero no te preocupes, ya yo había pensado en eso y creo que nosotros merecemos una boda sublime, a la orilla del mar, viendo el atardecer, con las estrellas. Ay, no, por favor, Leonardo, si no vamos a posar para una postal. Me conoces perfectamente bien y sabes que yo no soy de esas cursilerías de película, ¿eh? ¿Te imaginas? Ay, eso sería lo último que yo haría. Sí quiero. Lara, ¿estás ahí? Lara, ¿me escuchas? Sí, perdón. Te decía que hay que celebrarlo. Voy a hacer todo lo posible para que esta boda sea un mes. Ya me imagino lo contento que se va a poner tu padre. He pasado todo el maldito día buscando a alguien que me preste dinero. Pero nada, me ven como un leproso. ¿Y el Banco del Sol? A ese les debo hasta las cejas. ¿Y no habrá algún amigo, algún socio? No tengo amigos millonarios. Yo todavía no puedo creer que este hombre, Felipe Van Holsen, se vaya a quedar con la clínica Aranguren. No lo va a hacer. Dije que no voy a venderla. Así me gusta, Andrés. Endeudado, pero digno. Como los boleros viejos. Si no es mía, no es de nadie. ¿Cómo lo tomó ese señor? Mal, por supuesto. Pero prefiero que se la quede el banco a entregársela a ese leproso. Y este hombre no te dejó saber dónde estaba hospedándose, viviendo, ¿no? No, ni me interesa. Yo espero que no esté anidándose en tu cabeza la idea de ir a verlo, ¿verdad? Yo, por Dios, yo no quiero ver a ese hombre ni en pintura. ¿Qué va, por favor? Mira, por mí se hubiera quedado sembrando pinos en Canadá toda la vida. ¿Y esto qué es? Que estaba buscando aquí la cosa esta, ¿cómo se llama la cosa? Ay, ya, no preguntes más, por favor. Te lo prometo. Bueno, está bien. Voy a darme una ducha porque estoy agotado. Sí. Y espero que encuentre esta cosa. Gracias. Ay, Felipe Van Holsen. No sé cómo te voy a encontrar. Más pronto que tarde. Te voy a hacer la visita. Y te voy a dar una sorpresa que te va a dejar con la boca abierta. Bueno, brindemos por nuestra boda. Brindemos por esto. Porque por fin vamos a hacer lo que hay que hacer. Porque si no puede que uno haga lo que no se debe y pues siempre hay que hacer lo que sí se debe hacer, ¿no? Tú y yo somos adultos, somos personas maduras y decididas, ¿verdad? Así que ya es momento de que por fin demos este salto al vacío.
Al agua, quiero decir. Sin salvavidas. Salud. Salud, salud. ¿Por qué no te vienes a vivir aquí conmigo? ¿Aquí? Sí, sí, desde hoy. Tú tienes aquí tu cepillo de dientes. Hombre, yo sé que mi aliento es importante para ti, pero... ¿por qué no me tienes un poco de paciencia? Nos tomamos esto despacio y sin apuros. ¿Sí? Bien, bien. Como tú quieras. No te preocupes. Así será. Ya no más apuros. Con la ayuda de Adán Ramírez, voy a durar toda la noche. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero sentirme muy cerca, mírame a tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte Adán, ¿cómo siempre veo tu programa? Me gustaría que me dieras un autógrafo. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? Claro, siempre te estoy viendo. Claro. ¿Tienes un papel? No, pero aquí, si no te importa. Hola, Dan. Eres más guapa en persona de lo que imaginé. Todos los días veo tu programa. ¿Qué me puedes aconsejar para seducir al panadero? ¿Cómo te ves? ¿Crees que me he visto bien? Sí. No. A ver, Estoy muy recatada, debo ser más extrovertida. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué consejo nos das? de a uno les voy a responder a todos. Para durar más tiempo, son muchas preguntas. ¿Por qué no me escriben al correo que aparece en la pantalla? Claro, pero y ahí le respondo todo. Solo una Ay, pregunta. muchas gracias. No se enojen, pero me tengo que ir. Hola. Pero mira cómo estás. Te preparo algo de comer. Debes estar muerta de hambre, ¿no? No, tía, gracias. No tengo apetito. ¿Y qué te pasó? A ver, no me gusta esa cara. Me caso con Leonardo. ¡Qué bueno, Lara! Me encanta esa noticia. ¿Pero hay que estar alegre o no? No. Sí, claro que sí. Estoy muy contenta. Es solo que estoy cansada, eso es todo. Lara, ¿estás segura de que te quieres casar? La decisión del matrimonio es muy delicada. Y muy importante, compartir la vida con la persona que quieres. Sí, Leonardo me da estabilidad y es precisamente lo que necesito en este momento. Ay, es que después de esa entrega de premios, todo en mi vida se volvió una locura.
entiendo de verdad qué gente estúpida se puede sentar delante del televisor a ver a ese farsante. Pero yo lo vi, me pareció muy bien. Esa cosa que dijo de amarse a sí mismo y todo eso, muy interesante. Además, sobrina, tiene unos ojos bellos. Ay, así como hipnóticos. No, bueno, si quieres, móntale su club de fans. Es lo único que me faltaba. Mira, de verdad, tía, no quiero ver a ese tipo, no lo quiero cerca de mí. Está bien, no te pongas así. Pero yo espero que la boda con Leonardo no sea un pretexto para alejarte de él. Por supuesto que no, tía. Imagínate, yo llevo 5 años de novia con Leonardo. Además, ya estoy grandecita para saber lo que hago, ¿no crees? Eso espero, sobrina, eso espero. Bueno, yo me voy a dormir porque ya es tarde y me toca madrugar. Buenas noches. Ok, que descanses. Ay, mamá. Cómo me gustaría que estuvieras aquí para pedirte consejo. Es que yo quiero a Leonardo, pero... Ay, no me puedo sacar a Adán de la cabeza. Estoy segura que tú sabrías qué decirme. Aunque claro, seguro que tú sí le fuiste muy fiel a mi papá. Fuiste incapaz de pensar en otro mientras estuviste con él, ¿verdad? Trayendo de estos voy a perder la figura. ¿Qué importan no unos sabes. kilitos? De más cuando la dicha es buena. ¿Y a qué se debe tanta dicha? Hoy amanecí muy positiva y de buen ánimo. Qué bien, que yo siendo tú estaría jalándome los pelos con esos números tan terribles que sacamos. Pues fíjate que estoy decidida que nada ni nadie va a amargarme. Además, amigo, a diferencia de Adán, yo no dependo de un programa de televisión para ser reconocida y exitosa. El azúcar te subió la dopamina, niña. Tanta autoestima me abruma. No nos olvidemos que la doctora Lara Aranguren está escribiendo un libro que será el bestseller de la temporada. De hecho, hoy vengo muy inspirada para escribir. ¿Hola? Lara, soy Rina de la editorial. ¡Ay, qué sorpresa, Rina! Precisamente estaba hablando del libro. ¿Qué noticias me tienes? Me temo que no muy buenas. Es que tenemos unos pequeños retrasos y la publicación de tu libro se va a posponer. ¿Posponer? Pero no, Rina, nosotros ya habíamos quedado en una fecha. Ustedes no pueden hacerme esto. Es que la nueva junta directiva está considerando probar otro proyecto que quieren adelantar y no puedo hacer más nada por el tuyo. De verdad lo lamento. Pues no creo que más que yo, pero en fin. ¿Y para cuándo será? Unos meses, quizás hasta un año. ¿Qué? ¿Un año? No. Tú me tienes que estar jugando una mala broma. No, te hablo muy en serio. Y quita los últimos 2 capítulos que son muy parecidos a los que tienes al principio. Y te dejo porque me está entrando una llamada desde Argentina. Besos, queridita. Queridita, así como no. Pero bueno, retrasarme un año y pedirme que borre los últimos 2 capítulos, ¿pero qué se ha creído esta mujer? Me pregunto qué será ese nuevo proyecto que quieren publicar antes que el Yo tuyo. qué sé, JC, yo qué sé. Cualquier tontería comercial mal escrita. Ay, no, la verdad que hay gente que hace cada pregunta. Oye, esta señora tiene 40 años y cree que una té de cobre es una infusión de hierbas. Ay, con razón ha quedado embarazada 7 veces. Basta. A mí no me interesa la vida sexual de nuestros espectadores. Buenos días, bellas. Bellas, me suena multitud. Adán, tenemos que celebrar. El tamaño del amor está siendo todo un éxito. Qué bien. Bueno, podríamos ir a Aquarium. Es un sitio súper in con unos tragos deliciosos. Yo te recomendaría el Sexto Gordis. ¿Cómo se nota que ni siquiera conoces los gustos de nuestro presentador estrella? Adán es un hombre elevado espiritualmente y es incapaz de ir a esos sitios tan mundanos. Además, ni bebe. Me parece estupenda idea, Dani.
Dani, no bebo, pero ese sitio me encanta. Podemos ir ahí. Que no se hable más. Está hecho. Pero yo había pensado en Siddhartha. De hecho, tengo una mesa reservada para 2. Bueno, a la Gordis no la incluí porque asumí que no le gustaba la comida microbiótica. Macrobiótica, Jennifer. Eso. Pero tranquilo que no tengo problemas con los microbios. Ay, a la verdad que hay gente patética. Mira este señor. Yo que venía dispuesta a pasar un buen día y mira, nada más, malas noticias. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nada ni nadie va a acabar con mi buen ánimo. Lo bueno de esto es que no puede pasar nada peor. ¿Sí? Nada, querida, buenos días. ¿Podrías acercarte a mi oficina? Me preocupan mucho tus números. Estuvieron muy bajos y creo que debemos hablar. Lo que faltaba. Yo esta pregunta no la haría, y menos en un programa de televisión. ¿Qué? A ver, léenos lo que te causa tanta gracia. Ay, a Dani le encanta perder el tiempo. Y nosotros tenemos varios temas que hablar para la semana que viene y varias ideas. Está bien, pero no creo que le tome mucho tiempo. Dani, por favor, ¿me lo lees? Claro. Gracias. Estimado Adán, bla, bla, bla. Desde hace 5 años salgo con una muchacha con la que estoy comprometido para casarme. Nos va de maravilla, menos en la cama. Los preámbulos muy bien, pero yo me voy poniendo cada vez más nervioso porque ella es una mujer muy segura, exitosa y quiero estar a su altura. Y lo otro es que hay un factor de tamaño que me concierne y cuando llega el momento de la verdad no puedo. ¿Podría ayudarme? Firma desesperado. Ay. Ese hombre está mal. La sociedad nos inculca que estos son problemas de fracasados. Yo lo tengo que ayudar. Pásame, le voy a responder No tienes que hacerlo, podemos contratar a alguien. No, por favor, lo voy a hacer yo. Eso te va a quitar muchísimo tiempo, la Gordis lo puede hacer. Te lo juro que la gente se cree cualquier cosa. Jennifer, eso sería fraude. Yo estoy aquí para ayudar a la gente, no para engañarlos. Solo te pido que hagas unos cambios. No es para que te pongas así. Mira, si Adán Ramírez es un disfraz, allá él, ¿eh? Pero no esperes que yo me vista de odalisca o de conejita para dar consejos de sexo a la gente. No te verías mal. Mira, lo que te quiero decir es que la competencia sana te puede ayudar para replantearte lo que estás haciendo. ¿Replantearme qué? El tamaño no lo es todo, era un éxito. Hasta que tú permitiste que este hombre llegara aquí a hacerme imposible la vida. A la gente le gusta, Lara. Y si puedo tener 2 programas, ¿por qué voy a tener 1? Deja de ser tan competitiva, empieza a ser inteligente. No, es que no se trata de competencia, Cristóbal. Tú me traicionaste poniendo un programa en este canal que compite directamente conmigo. Mira, lo hubiera esperado de cualquier persona, pero ¿de ti? Lo único que trato es de ayudarte. Pero si sigues con esa actitud soberbia, las puertas de este canal están abiertas para el que se quiera ir. Perfecto. Sí, eso mismo estoy sintiendo yo. No hay bultos. No hay nada. Perfecto, ¿viste? ¿Ya? Hasta dentro de un año no tienes que volver a hacerte ese examen. ¿1 año? Doctor, eso no es mucho tiempo. Deberían ser 2. Te hice todos los exámenes y estás muy bien. Y el dolorcito que le comenté, el de allá abajo. Ah, ese. Te hice una exploración detallada y todo está bien, de verdad. Puedes irte tranquila.
respondió. Tan pronto. What I'm hypothetically understand is the woman was buried, was the head of the cartel called Las Simas Delinquent. Right? The single auntie is the contact. So the man that brought the flowers is the boss, El Capo. Right on, Joe. Keep taking notes and writing down your conclusions, okay? Hey, Adán. Hola. Hola, perdón que te haya citado aquí, pero nada, me dijiste que era urgente. Sí, ya va. ¿Qué pasó? Joe, go watch The Zone. And if you see a woman with a baby stroller, you let me know right away, okay? Sure, boss. ¿Entendí mal o le dijiste algo de un cochecito de bebé? No me hagas caso. Te digo cualquier cosa para que no sospeche nada. Lara, ¿estás haciendo el Insanity Workout o qué? No puedo quedarme quieta. No quiero quedarme quieta. Cristóbal no puede tratarme a mí de esa manera. Tú también te lo buscaste. Me imagino lo que le habrás dicho. Y le dije lo que se merece, que es un traicionero por haberme cambiado por Adán. Él no te cambió. Solo le di un espacio a ese guapetón para que la gente se deleite viendo un ratico, chica. ¿Ah, sí? Pues no se los voy a dejar tan fácil, fíjate. Voy a pelear. Ellos van a ver todas mis armas. Ay, qué rudas. Unas como Kill Bill. Me encanta. ¿Qué vas a hacer? Le voy a pedir su ayuda a Dani. Necesito saber en qué andan Jennifer y Adán. ¿Tú crees que estén saliendo? Hacen bonita pareja. Ay, no sé ni me importa. Me refiero a que quiero saber en qué andan en el programa, sus ideas, sus planes. Espías infiltrados. ¡Ay, qué divertido! Es como jugar con fuego. Pues van a tener que llamar a los bomberos para apagarlo, porque las llamas van a llegar bien altas. Esto lo vamos a ganar, sea como sea. Amigo desesperado, percibí angustia en tus palabras y respondiendo a tu inquietud, te envío el siguiente video. Ábrelo y sigue mis instrucciones. Escúchame con atención, amigo desesperado. El miedo es el peor enemigo del ser humano. Y el miedo a fracasar nos paraliza. Por eso voy a pedirte que antes del próximo encuentro con tu pareja, hagas estos ejercicios de respiración y acercamiento a ti mismo. Son muy simples y van a ayudarte a incrementar tu potencia. ¿Ok? Inhalas el aire. 1, 2, 3. Aguantas. Y exhalas. 1, 2, 3. Una vez más. Inhalas el aire. 1, 2, 3. Aguantas. Y exhalas. 1, 2, 3. Y así por unos minutos. Hasta sentir el aire que entra por tu cuerpo y recorre todo tu cuerpo. Una vez más.
Gracias por atenderme. Ya lo escuchaste, ¿no? Somos socios en la clínica. Si no, no hay dinero. Y liposucción de por vida gratis. Si no, no hay negocio. ¿Qué se siente? Siéntate. Lo firma aquí, aquí y aquí. ¿Tiene un bolígrafo, por favor? Bolígrafo. Tú lo tenías en el bolsillo. Aquí tengo. Ya, llévatelo. Dime, ¿qué pasó? Encontré a tu padre. El hombre que estaba en el cementerio visitando la tumba de Raquel Rojas es tu padre. O sea que está vivo. Estaba visitando la tumba, no estaba dentro de ella, lo que me hace concluir que está más vivo que muerto. A ver, no entiendo. No sé si estás hablando en broma o estás hablando en serio. Por Dios, Adán, estoy hablando en serio. Está vivo y está aquí en la ciudad. ¿Y dónde se había metido todo este tiempo? Bueno, él estuvo viviendo en varias ciudades de Estados Unidos y se radicó en Canadá por 10 años. ¿Canadá? ¿Y qué hacía allá? Bueno, ahí está el misterio. Pero está aquí y vino con mucha plata. El hombre se aloja en un hotel 5 estrellas, tiene su buen reloj de oro, viste ropa de marca. ¿Qué quieres que haga? Pero vio a alguien en este tiempo o algo. Ha visitado a varias personas, incluyendo a tu madre. Ahora, no se han hablado. Ella aún no sabe que él está aquí. No conversaron entre ellos. Nada. ¿Qué quieres que haga? No sé. La verdad es que no sé. Cuando te contraté para que buscaras a mi padre tenía todo muy claro, pero ahora que me dices que está aquí, que está vivo, no sé, hay que hacer todo con mucha cautela, Fran. ¿Y de Ida? ¿De Ida Granito sabes algo? De Ida, nada, aún nada. Nadie me puede dar pistas desde que desapareció esa noche en la que intentó suicidarse. Y por otro lado, no ha aparecido el cadáver, no sé. Entonces no está muerta. Ya. Ok, Adán, bien. Vamos a pensar que está viva. Entonces, ¿por qué no se ha comunicado con nadie? ¿Por qué nadie la ha vuelto a ver? A.R. 11 de marzo del 2004. Ida, estás casada. Pero yo nunca he conocido a nadie que te venga a visitar. Seguro que cuando te enfermaste te abandonó, como tantos maridos que abandonan aquí a sus mujeres y se olvidan de ellas. ¿Tú sabes cuántas mujeres se han muerto solas aquí? Ojalá tú tengas mejor suerte. Te estábamos esperando. Hola. Adán, Cristóbal tiene una idea maravillosa para tu programa. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece Julieta Ríos? ¿Quién? Julieta Ríos, Adán, tienes que conocerla. Disculpen, pero no veo televisión.
ni periódicos, ni revistas, ni oyes radio. Es una celebridad. Bueno, lo importante es que es amiga mía. ¿Y adivina qué? Ella también está en la moda del sexo tántrico. Bueno, para mí no es una moda. Bueno, moda o no moda, lo importante es que quiere venir al programa. ¿Hacer qué? Como invitada, Dan. Invitada. A ver, yo tenía entendido que nuestro programa iba a ser diferente, que los invitados eran para el programa de Lara, ¿verdad? Y lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer. Tú y Jennifer ya se inventarán alguna buena idea. ¿Y por qué no la mandan al programa de Lara? Porque ella quiere ir a tu programa. Así que no se discuta más. Y nos asegura 2 puntos más de rating. Adán, ¿por qué no haces eso de yoga, kunda, no sé qué que tú haces con la invitada? Muy bueno, Jenny. ¿Ves, Adán? Ya van surgiendo ideas. Claro, Adán. La invitada puede hacer lo del yoga mientras tú puedes ir contando cómo volver loca a una mujer en la cama. Y atrás aparecen unas coristas con plumas y hacen un show de Broadway. ¿Ves? Eso me parece perfecto. Claro que lo podemos hacer así. Claro, y Adán entra en camello, no en elefante, que es más espectacular. Ay, sí, mucha pluma, mucho Niñas, por favor, paren la musa. Piensen en los costos de producción. Pero... Listo. Vamos a llamar a Julieta Ríos. ¿Qué día grabamos? El miércoles a las 3 de la tarde. Pero hay que decirle que llegue a las 2 por el maquillaje. Bueno, yo diría que a la 1, porque esa necesita bastante retoque. Sí. Renuncia ya al programa ese, ya deja de estar detrás de la mujer esa. Te voy a decir una cosa, ese programa a ti no te va a traer nada bueno. Mamá, no tiene nada que ver con el programa. Mira, ojalá fuera eso lo que me preocupa. Entonces ahora, ¿qué? Dime, ¿qué? Quiero saber qué pasó con mi papá. Pero esta vez quiero la verdad. Que nos abandonó. ¿Qué sé yo? Puede estar muerto ahora mismo. A mí qué me importa. Ay. ¿Y quién es esa Raquel Aranguren que está enterrada en el cementerio? ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ay, Manuel. Adán, mira, Manuel. Adán. Querida. ¿Cómo estás? Ay, salvada por la campana, literalmente. ¿Trabajando hasta tarde, Andrés? ¿Qué haces aquí? Te dije que no regresaras. ¿Y dejar que los bancos se queden con tu clínica y con tu casa? Porque sacaste una nueva hipoteca para pagar la ampliación de la clínica. Sí, hice mis deberes. Y ya sé que en este momento no tienes nada tuyo. Te equivocas, todo es mío. Y seguirá siendo mío. Y lo será hasta el día que me muera o se lo deje a Lara. La hija que no es tuya. Lara es mi hija. Y punto. ¿Tan seguro estás? Porque Raquel me dijo que hacían el amor cada vez menos. La tenías tan insatisfecha. ¿Qué sabes tú? Raquel me amaba y me dijo la verdad. La hija que llevaba en el vientre es mía. Tú solo fuiste una diversión. Nunca le importaste. Quería irse conmigo. Te iba a dejar. Pero claro, tú preferiste matarla antes de que se fuera. ¡Tú la alaste del brazo! Fue tu culpa, Andrés. Eres un asesino. No vuelvas a repetir esa infamia. Y ahora te largas de aquí. Y si se te ocurre volver, voy a hacer que te eche el departamento de seguridad. ¡Largo! ¿Hasta cuándo esta pesadilla? ¿Contraseña? Kama Sutra. ¿Ya llegó nuestro espía? No ha llegado. Tenemos que esperarla, pero en silencio, ¿eh? No me da la atención. Porque Dani no llega.
¿Aló? Hola, Cuchi. Sí, todavía aquí en el trabajo. ¿Qué? Pícaro. Cuchi, no seas pícaro. ¿Y tu esposa? ¿Qué le dijiste? ¿Y te creyó? Bueno, ok, voy saliendo para allá. Te llevo tu juguete favorito. Cuchi, no se te olvide tomarte la pastillita azul. Dale. Gordis, ya me voy. ¿Sí? Perfecto. Yo creo que por hoy he hecho bastante. Pero tú también te puedes ir, ya. Imagínate la hora que es. Ay, no, yo prefiero quedarme aquí trabajando en tu programa. Porque aunque Adán es el presentador, tú eres la jefa. Me alegro tanto que te hayas dado cuenta que es mejor estar de mi lado que contra mí. Claro. ¿Sabes qué? Se lo voy a comentar a Cristóbal. Así él podrá recomendarte para que ocupes el puesto de Lara cuando ella se quede sin trabajo. Me llevo esto y lo analizo para mañana. La que te vas a quedar sin trabajo eres tú, bruja. Espero que Jennifer no la descubra. Mínimo la despide. Ay, no exageres. Bueno, es verdad. Primero la despelleja, la deja calva y luego la despide. Seguro ya no tarda en llegar. Eso me dijiste hace 15 minutos. Jaycee, me vas a matar de un infarto. Ese ya. ¿Contraseña? Kama Sutra. Estábamos preocupadísimos por ti. ¿Y la bruja? Se fue a ver a su Cuchi. Bueno, ¿y qué? ¿Lo lograste? ¿Tú qué crees? Sí. Ahí tienen todo lo que tienen que saber del próximo programa. Ay, los vamos a acabar. Primeramente hay que contactar con la respiración. No podemos acercarnos al otro sin tomar conciencia de nuestra respiración. Recuerda, ella y tú deben entregarse en cuerpo y alma. Esa respiración debe estar sincronizada. Los dos unidos en un solo ser. Princesa mía, soy yo otra vez. Es que acabo de recordar que en mi oficina dejé un CD con unas peliculitas triple X que grabé especialmente para nosotros. Tráelas, que nos van a hacer falta. Ella te creyó. Totalmente. ¿Qué tú crees? Y un coro de bailarinas con plumas. No te puedo creer eso. Ay, te lo juro, no, cariño, que para mí que eso del cabello es puro tinte, ¿ah? Porque lo que hay ahí es una rubia tonta abajo de todo ese tinte, ¿ah? Porque hay rubias y hay rubias. ¿Y Lara hizo las llamadas? Está más chiquitita tú, mi amor. Eso está más que cuadrado y arreglado y yo feliz y dichoso. Volviste con Fran. Ay, no, chicos, ojalá, eso quisiera yo. Por fin arreglaron el ascensor. Estos dos no son de fiar. No. Buenas noches. ¿Ah? Lara. Sí. Lara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hace usted por aquí? Unos amigos viven aquí, cerca. ¿De verdad? Ujú. Pero, qué coincidencia, yo vivo aquí. No. ¡Qué casualidad! ¿Y vives aquí con tu padre? Sí, con mi papá y mi tía Aurora. Sí.
Creo que las recuerdo, ¿cómo no? Qué linda, estás hermosa, Manuel. Oye, me tienes que decir tu secreto. No te lo digo porque si no, no es secreto. ¿Y tú, Adán? No te ves contento de verme. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que tengo un día complicado. ¿Los agarré en mal momento? No. Para nada. Y de verdad que es un placer volver a verte después de tanto tiempo. Y estás guapísima, como dice mi madre, es verdad. ¿Por qué no te acomodas en una mesa y le digo a Cristian que te atienda? Tú tan rico, Adán. No has cambiado nada. No te preocupes. Yo me siento allí y los espero. No molestes a este muchacho. Perfecto, no te preocupes. Bueno, pues, qué gusto verlo. Igual. Espero que nos volvamos a ver pronto y pueda usted contarme anécdotas de cuando se conocían. A mi papá no le gusta nada hablar del pasado. No, pues yo encantado, pero por favor, quítamelo usted. Como que me envejece. Está bien. ¿Por qué no viene a cenar a la casa? ¿El sábado? ¿El sábado? A las 8. ¿El sábado a las 8 será? A mi papá y a mi tía les dará mucho gusto verte. El sábado a las 8. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Lara. O me dices la verdad o de todas formas la voy a saber porque contraté a un detective. ¿Contrataste un detective? Sí, por lo de Ida. Le comenté que hace tiempo que no sabía de mi padre y me dijo que puede hacer ambos trabajos. Tu papá desapareció. ¿Ya? O sea que nunca más lo has vuelto a ver. No. ¿Y Raquel Aranguren quién es? Ok. Si tanto quieres saber. Sí. Pues Felipe me dejó a mí precisamente por esa mujer. Nunca me lo habías dicho. Ya lo sabes. ¿Qué tiene que ver con Lara Aranguren? Ay, ya son 30 años. ¿Qué sé yo? Felipe pudo haber encontrado otra mujer, puede tener otra familia. ¿Cómo voy a saberlo? O sea que Lara puede ser mi hermana.